A ver, Unplugged, ¿realmente sos tan bueno como dicen? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, listos para una batalla muy especial, muy especial y pedida por muchos de ustedes. En este caso, vamos a analizar el disco Unplugged, un disco realmente muy querido por todos los fanáticos de Kiss. Y digo que es una batalla diferente porque en este caso vamos a poner al Kiss Unplugged frente a las versiones originales de cada uno de sus temas. La idea es ver cuáles de las versiones que trae el Kiss Unplugged son mejores incluso que los temas originales que están en cada uno de los álbumes de Kiss. Para empezar vamos a hacer una brevísima reseña del disco Unplugged. El disco Unplugged salió en 1996, en marzo del 96, fue grabado a mediados del año 95 en Nueva York. Este disco formó parte de la tan conocida por esa época oleada de los discos Unplugged de muchísimas bandas. Estos mismos estaban producidos por la cadena MTV, que era la número uno en aquel momento, en los años 90, de música a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos y Europa. Esta cadena tuvo la idea de crear los discos o los conciertos Unplugged de artistas más preponderantes de la época, empezando por el Unplugged de Eric Clapton, que creo que fue el primero que la pegó realmente mucho. Luego también recuerdo con mucha fuerza el Unplugged de Nirvana, y el de Kiss también fue uno de los Unplugged más comentados y más recordados por la potencia de los temas tocados íntegramente con guitarras acústicas. Kiss logró un concierto magnífico en aquella oportunidad que está plasmado en este disco. Les recuerdo que este video está patrocinado por DSA.com.ar, Dharma Sound Argentina. Entren a este website y vean los productos que tiene esta gente, productos de audio, hi-fi para todos ustedes. Vamos a arrancar ya mismo con esta batalla, vamos a poner el contador en cero y empezamos. Bueno, el primer tema del Kiss Unplugged es Coming Home. Coming Home es un tema que originalmente está en el disco Hotter Than Hell de 1974. Esta versión a mí me resulta un tanto sucia en su sonido, como todo el Hotter Than Hell básicamente. Esta canción no se disfruta tanto en su versión de Hotter Than Hell. Sin embargo, en la versión del Kiss Unplugged es un tema absolutamente potente, muy limpio, con un Paul Stanley a tope. Aclaremos que Paul en esta época venía cantando de forma increíble. Así que el primer punto se lo voy a dar al Kiss Unplugged porque considero que la versión del Unplugged es muy superior a la del Hotter Than Hell. 1-0 para el Unplugged. El tema número 2 del Unplugged es Plaster Caster. El tema original está en el disco Love Gun de 1977. Es uno de los últimos temas del disco, es el tema número 9 del disco, y aquí pasa algo similar a lo que ocurría con Coming Home. También es un tema bastante oscuro, con un sonido de unas guitarras que realmente no se disfrutan demasiado. A mi juicio, un tema absolutamente pasable en esta época. Sin embargo, cuando vamos a compararla con la versión del Unplugged, realmente tenemos una versión muy potente con un Gene cantando a tope. Así que también le voy a dar el punto al Unplugged, es 2-0 para Unplugged. Tema número 3 es Going Blind, también del disco Hotter Than Hell, al igual que el primer tema de este disco. Y pasa algo similar también. Es un tema que a muchos fanáticos les encanta la versión original. A mí mucho no me gusta. Y la versión del Unplugged me parece magnífica. Realmente el inicio del Unplugged a mí me parece genial y muy superior en comparación a sus temas originales. Así que este es un nuevo punto para el disco Unplugged. Tema número 4. Tenemos Do You Love Me, el último tema de Destroyer del año 1976. Aquí es un poco más difícil la decisión porque la versión de Destroyer, si bien es un tema que, Do You Love Me es un tema que me tiene bastante cansado, es un tema bastante pavo para mi gusto. La versión del Unplugged es muy buena, pero le falta un poco de esa magia eléctrica que tiene Destroyer y que le da a este tema una potencia que considero que en el Unplugged, si bien está muy buena la versión, no llega al original, así que este punto se lo voy a dar al tema original, así que punto para la versión original. Tema número 5 es Domino, un tema del álbum Revenge, un gran tema. Realmente son las dos versiones, son excelentes, tanto la de Revenge como la del Unplugged son muy buenas. La versión eléctrica de Revenge es excelente, la versión acústica del Unplugged es tremenda también. En este caso voy a ir por la versión eléctrica, aunque me gusta muchísimo la del Unplugged, porque considero que
La versión del Unplugged tiene las letras un tanto alteradas para no herir susceptibilidades a pedido de MTV, así que le voy a dar el punto a la versión original de Revenge. Esto es 3-2, sigue ganando Unplugged. Tema número 6, Sure Know Something. Este es uno de los temas más difíciles, realmente más difíciles, porque la versión original es muy buena de Dynasty de 1979 y la versión del Unplugged es inmejorable, realmente es inmejorable. Creo que la versión original tiene esa magia también de la parte eléctrica, de la parte más violenta. Es un gran tema, una gran interpretación de Paul. Sin embargo, en el Unplugged también tiene una interpretación bárbara y tiene un extra, que es ese solito al final del tema que hace que el tema termine muy bien y no en un fade out. En este caso me parece justo darle un empate, así que lo dejamos sin puntos, todo sigue 3-2. El siguiente tema es World Without Heroes, aquel tema, aquel simple, conocido de Music from the Elder de 1981. Grandísimo tema el que compuso Gene Simmons para este disco y es una muy buena versión la de Music from the Elder. La versión del Unplugged es realmente muy buena, a pesar de que en las dos versiones está el solo de Paul de guitarra final, que es magnífico. Me voy a quedar con la versión del Unplugged de este tema, así que un nuevo punto para el Unplugged, 4-2. Tema número 8 de estos discos es Rock Bottom. El tema original está en Dress to Kill del año 1975. Aquel tema de Kiss que es un rock con una intro hecha por Ace Frehley de 2 minutos más o menos, un poquito larga para mi gusto, pero es un gran rock and roll, muy básico, pero muy rockero. Y en el disco Unplugged es una versión que, si bien es acústica, es una versión tremenda y con muchísima fuerza de este tema, que a mí me gusta mucho. Además, la intro del tema es más corta, para mi juicio más efectiva, así que es un puntazo, pero un puntazo que le doy a Unplugged. Tema número 9. Bueno, vamos al disco solista de Gene Simmons con See You Tonight. En el año 1978 sale este tema maravilloso, un tema muy Beatle de Kiss, de Gene, muy bueno, y cuya versión original es realmente excelente y muy disfrutable, un temazo del disco de Gene. Y en el disco Unplugged también tenemos una versión magnífica y quizás mucho más difundida que la versión original del disco de Gene. La verdad que también esto es como en Sure Know Something, es muy difícil elegir una de estas dos versiones. Por apenas me voy a definir por la versión original, que tiene una fuerza y tiene unos coros magníficos, que también los tienen en el Unplugged, ojo, también los tienen en el Unplugged, pero me gusta un poco más la versión original del disco de 1978, así que voy por la versión original. Seguimos con el tema número 10, que es I Still Love You, un temazo del disco Creatures of the Night de 1982. Una de las primeras baladas de Paul realmente tremendas, una balada más onda años 80, con mucha fuerza y mucha potencia. A la mayoría de los fanáticos les encanta esta versión mucho más que la del Unplugged. En mi caso no es así, a mí me gusta muchísimo más la versión del Unplugged. Realmente Paul, como lo dije anteriormente, estaba vocalmente en una época, creo que punto caramelo, así que le voy a dar este punto al Unplugged. El siguiente tema y número 11 es Every Time I Look At You, también un tema de Revenge, igual que Domino, de 1992. Gran tema, otra balada, al igual que el anterior, muy buen tema, muy potente. Pero la versión del Unplugged tiene esa orquesta tocando en vivo, esa interpretación de Paul realmente fantástica. Para mí no hay con qué darle y es un nuevo punto para Revenge. ¿Qué dijiste? Para Unplugged. Punto para Unplugged. Bueno, entramos en la última parte de esta competición y realmente quedan pocos temas y hay mucha diferencia, pero vamos a ver qué pasa. El tema número 12 es 2000 Man, aquel cover de los Rolling Stones hecho por Kiss en el disco Dynasty de 1979, un gran cover, el segundo tema, uno de los 3 temas que canta Ace en este disco, con una producción excelente por parte de Ace en sus composiciones, 2 temas propios y este tema que es el cover de los Rolling Stones. Un temazo realmente muy potente. Y la versión del Unplugged, que marca la vuelta también de Ace y Peter a la banda, en este momento como invitados, con una interpretación maravillosa de este tema.
Sin embargo, en esta oportunidad me voy a quedar con la versión rockera de Dynasty de este tema de los Rolling Stones, así que es punto para las versiones originales. El siguiente tema y número 13 del disco es Beth, aquel clásico de Kiss del año 1976, uno de los primeros temas que pegaron en la historia de Kiss, cantado por Peter Criss, un gran tema, interpretado simplemente por una orquesta y Peter cantando, nada más. Y en el Unplugged tenemos a la banda tocando en vivo con Ace y con Bruce Kulick, con los dos guitarristas, y una interpretación de Peter que es magnífica, realmente magnífica. Realmente también es un tema muy difícil de elegir porque las dos versiones son espectaculares, muy buenas. Quizás yo disfruto más la versión del Unplugged, así que en este caso le voy a dar el punto a la versión del Unplugged, aunque realmente es apenas ganadora la versión del Unplugged. Punto para Unplugged. Tema número 14, el anteúltimo tema es Nothing to Lose, también un temazo de Gene Simmons del primer disco de Kiss, 1974, segundo tema, con una versión tremenda. También luego hay una versión impresionante en el disco Kiss Alive. Y esta versión del Unplugged lo que tiene como particularidad es que el tema no lo canta Gene, sino que lo canta Eric Singer, y Peter Criss hace las voces en el estribillo tal cual lo hace en la versión original y en la versión del Unplugged. Muy buena versión, tremenda versión la del Unplugged, sin embargo no tiene la potencia y la crudeza también de cómo lo ejecuta Gene Simmons vocalmente este tema originalmente, tanto en el primer disco como en el Alive, así que el punto es para la versión original y esto es 8-5. Y llegamos al último tema del disco. Bueno, ya ganó Unplugged, ahora voy a hacer un pequeño resumen al respecto. Ya ganó Unplugged. El último tema es Rock and Roll All Night, también grandes versiones. A mí me encanta la versión original que no tiene solo, que viene en Dress to Kill. Me encanta la versión del Alive también, muy buena versión, más larga, ya con el solo de Ace de guitarra. Y la particularidad del Unplugged es que tiene parte del solo hecho por Bruce Kulick y parte del solo hecho por Ace Frehley, además de que cantan estrofas de esta canción tanto Ace como Peter, además de Gene, que es el cantante original de este tema. Es un lindo tema para cerrar este concierto, muy bueno. Sin embargo, la potencia de la original no hay con qué darle, además la crudeza y la rapidez con la cual está tocado el tema en la versión original. Así que, si bien esta versión del Unplugged es tremenda, le voy a dar el punto a la versión original y entonces cerramos esta batalla con 6 puntos para las versiones originales y 8 puntos para el Unplugged. Ganador el Unplugged. Bueno, la verdad que no estoy tan sorprendido con este puntaje porque a mí el Unplugged y a la mayoría de los quiseros es un disco que nos encanta. Creo que el Unplugged tiene esta magia de haber podido resaltar temas que en sus versiones originales no son tan brillantes y son temas que podrían haber estado prácticamente olvidados en el catálogo de Kiss para muchos de nosotros, y sin embargo el Unplugged los rescata y los realza de una manera que los hace sumamente disfrutables y los hace poder apreciarlos de otra manera mucho más intensamente que en las versiones que no dicen mucho. Hasta aquí el video. Me encantaría saber qué opinan ustedes tanto del Unplugged como de las versiones originales. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto de esta batalla y de los puntajes? ¿Y qué opinan ustedes también del Kiss Unplugged? Que es un gran disco, por lo menos para mí. Quiero saber qué opinan ustedes y qué historia tienen ustedes con el Kiss Unplugged. Les agradezco mucho por haber estado presenciando este video. Nos vemos pronto en una próxima entrega del canal. Gracias por todo, nos vemos, sigan rockeando, aguante Kiss, aguante el Unplugged y nos vemos pronto.